están marcados los 3 pasos, los 3 equipos están en la misma línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre que tenemos 2 balones que van en una dirección, uno que va en la otra. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Cada vez que dan los 3 pasos, si van a pasar la pelota, hay algún jugador de otro equipo que está haciendo otra cosa en el medio del camino. Entonces, la idea es trabajar la percepción. ¿Cuándo presto atención? ¿Cuándo paso? Trabajar el momento del pase, trabajar la calidad del pase. Claro que a esto hay que mejorarle mucho los 3 pasos, el armado del brazo, etc. Pero fíjense que es un juego que se puede utilizar en esa edad entre los 10 y 12 con el objetivo de que es un juego, para ellos es un juego, pero es un juego que ya me está dando algunos elementos de entrenamiento perceptivo y de toma de decisión en relación al pase. ¿Dio para entender la idea? Entonces vamos a ir trabajando en el juego posicional los diferentes medios de ataque. Claro que los más fáciles de trabajar son los cruces, porque en el juego posicional es difícil hacer el pase y va. Solo puedo hacer pase y va cuando hay defensas ofensivas. Si no se hace porque no hay espacio atrás. Yo paso, pero si no me salieron a marcar no tengo a dónde ir después. No necesito donde cruzar adelante. En esa idea entonces viene el asunto de las fijaciones, del par y del impar. Vamos un poquito más para adelante. Vamos un poquito más para adelante. Todo esto es para que ustedes después lo vean. Ahí estamos de nuevo en la misma línea. Estas chicas son de un colegio y juegan al handball en el horario. Se da para ver un poquito mejor. Se están dando con más clareza los 3 pasos, ¿sí? Y fíjense que hay varios balones que se pierden, que no sale bien. Esa, por ejemplo, se quedó con la pelota andando con los pasos para atrás, a la azul. La otra le hizo el pase al tobillo y ahí, bueno, hay que ir trabajando para llegar a tenerlas en una situación como esta. Fíjense que en el alto nivel no corren tanto para recibir, no precisan de todo eso, ¿sí? ¿Ok? Pero es por una cuestión de distancias, es por una cuestión de peso físico, etc. Pero con los chicos están muy lejos del arco. 10, 12 metros es muy lejos del arco. Por eso que precisamos que se acostumbren a correr para recibir. Angola, en este momento en el femenino, es un equipo extremadamente interesante porque, con todo respeto, cuando las ves, son unas heladeras enormes. Les falta calidad, les falta experiencia competitiva. Pero de aquí a 10 años, cuando tengan más experiencia, va a ser complicadísimo si mantienen los niveles físicos que tienen. Porque tienen una grande, sale y entra otra más grande. Impresionante. Y cuando vos le ves las piernas a estas mujeres, de este tamaño. O sea, cuando van en el 1 contra 1, te matan. Y cuando están en defensa, en el 1 contra 1, no las sacás. No las sacás porque son muy, pero muy, muy fuertes. Les falta mucha calidad todavía, pero tienen posibilidad. Bueno. Vamos a la idea entonces. Juego con el pivote. Esa es la parte más linda del balonmano, en mi opinión. La asistencia, el pase al pivote. Entonces, la idea es siempre en el juego posicional, para poder mejorar la asistencia, entrar entre dos. Y si es necesario, pero solamente si es muy necesario, saltar al adversario. O sea, en vez de pasarle al primero, se la paso al segundo. Pero en general, hay que tratar de no saltar al adversario. Aquí es el mismo juego. Vamos a ver si lo hacemos hoy. No sé si hoy vienen los chicos. Me parece que los que vienen hoy son
la posición, digamos, y ven que les marcamos con platito los 3 pasos, donde no la pueden recibir, etc. Entonces ustedes ven que hay mucha imprecisión de pase, hay mucha imprecisión en el movimiento, porque lo tienen que ir concientizando, tienen que ir entendiendo la idea, lo que no es fácil. Entonces las primeras veces que lo haces no sale muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Están dando los 3 pasos y la ven atrás de la profesora con un cartón, está con un cartón rojo y un cartón azul. Entonces la que entra tiene que decir cuál es el color que levantó. Y ahí la profesora está marcando para un equipo y la jugadora que está al lado del arco está también con 2 cartones. Esa jugadora que está atrás, al lado del arco está equivocada, porque entonces no lo ven al arquero. Tienen que estar mirando al arquero, tienen que estar atrás del arco, ¿sí? Una de cada lado, ¿ok? Porque quieran o no quieran, aumenta la visión periférica de ella, teniéndola de lado. Es un pequeño error ahí para entender cómo trabajar mejor. Y ahí ustedes tienen algunos detalles donde vos podés ir, lo vamos a ver si lo seguimos hoy, cuidado con ese defensor. El mismo trabajo, pero con defensa. La idea es que ese defensor trabaja con los de amarillo, entonces trabaja interceptar, dificultar, disuadir el pase de amarillo. La otra chica trabaja con los de azul, del otro lado. Después le colocas 2 defensores. Ellos tienen que identificar quién es el defensor para saber cuándo pasan. Y ven, están marcados los 3 pasos. Fíjense que ahora hay un poquito más de dinámica en relación al movimiento anterior cuando estaban sin defensa. Porque lo han repetido varias veces. Claro que todo esto fue en el mismo entrenamiento, entonces no consiguen tanta precisión. Cambiamos de lado los defensores. Y, como siempre, problemas de pase, recepción, etc. ¿Cuál es el próximo paso acá? Colocar al arquero atrás. ¿Está viendo que no hay arquero, no hay observación atrás? ¿Por qué? Porque ahora la idea es ver al defensor. Bueno, ahora vamos a ver al defensor y al arquero, ¿sí? O sea, le vas colocando, le vas complicando las posibilidades. Bueno. Principios entonces para poder hacer un trabajo de entrenamiento de esta forma. Sistematizar las estructuras funcionales, o sea, estructuras funcionales, 2 contra 2, 3 contra 3. Más espacio y menos espacio. Tiempo de acción, más rápido, más lento. Comportamiento defensivo, son 3 comportamientos defensivos. Variar líneas de carrera. Son 5 elementos a pensar cuando voy a hacer el trabajo de 2 contra 2, 3 contra 3. Y ahí vamos. Ahí lo tienen. Ese es el que ustedes tienen que tenerlo de memoria. Si quieren crear otro, no hay ningún problema. Pero es un decálogo para tener más o menos en cuenta. ¿Qué es lo que todo jugador en ataque tiene que hacer? Correr para recibir. Después de recibir o antes de recibir, tiene que tener cambio de dirección y de velocidad. Después o antes, depende de la velocidad y la distancia. Tiene que entrar entre 2. Tiene que armar el brazo. ¿Arma el brazo antes de entrar entre 2? Claro. Tiene que fijar al oponente directo y llevarlo sobre el impar. Tiene que observar al portero. ¿Observa al portero antes de ver al defensor del pivot? Claro. ¿Observa a su defensor directo? Sí. Pero primero tengo que ver al portero, porque lo primero que tengo que pensar es que voy a lanzar. Después veo a mi defensor directo. Me sale a marcar frontal, me sale a marcar diagonal. No se olviden que el que sabe marcar tiene 3 comportamientos. Entonces, fíjense cuántas cosas precisamos en un ejercicio de juego posicional y trabajando. En relación al ataque, ahora en relación a la defensa, no da para darle los 10 de una vez al chico. No va a entender nada. Un error o 2 errores cada vez en cada entrenamiento. Y es una semana con uno, una semana con los otros 2, otra semana con los otros 2. Y pasan meses, de repente el año entero, antes de llegar a los 10. Porque si quieren hacer los 10 y una vez no
declarativo lo ayuda en el procesual a realizar. Y ahí entonces, ¿cómo trabajamos, por ejemplo, en el juego posicional contra una defensa 3-2-1, una defensa 3-3? Fíjense dónde lo tenemos al pivote. Central pasa por el lateral. Lateral entra sobre el segundo defensor. Y ahí, en el momento que entra sobre el segundo defensor, el pivot va a hacer un bloqueo sobre el extremo, para que el extremo entre. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Defensor 2 acompaña, defensor 2 cambia. Lo que pasa es que lo van a agarrar al defensor 2 yendo y volviendo. Va con el pivot, vuelve con el extremo. Esas son pequeñas combinaciones que podemos ir trabajando en los entrenamientos sin pensar en sistemas tácticos. Son pequeñas combinaciones que podemos trabajar sin pensar en esquemas tácticos. Fíjense, estamos trabajando el juego posicional. Vamos a pensar que hay una defensa 3-2-1. Valor, armador lateral para extremo para lateral, lateral para central. Fíjense dónde vamos entrando. ¿Va? Por ejemplo, lateral recibe, pivot sale a buscar. Vamos trabajando el juego posicional. Pivot sale a buscar. Pivot sale a buscar, pasa por el central. Central para lateral, lateral del otro lado y comenzamos todo nuevo. Es una forma de trabajar el juego posicional contra un sistema defensivo preestablecido.
¿Cuál es el desafío de ustedes? ¿Quién es el grupo 1? ¿Ustedes? Ok. Grupo 2. Grupo 3. 4. 5. 6. Ok. Un representante de cada grupo. Pero una semanita en Buenos Aires. Yo creo que
La primera fue que él estaba arriba y yo estaba abajo. La siguiente fue que él estaba abajo y yo estaba arriba. Y la tercera era que él estaba abajo.
jugando en un extremo, claro, jugando en un extremo, un pase, Esto pasa aquí, esto se ubica acá, este acá y esto pasa acá. Cuando el chico va a salir. Gente corriendo. Este lo siento. Si sale con el brazo, Comienzan así. Así, mira. Estamos hablando de. Mira, imagínate comenzando. Y aquí, ahora sí que está cara. Así que te le viene y empieza aquí. yo hago lo que pero no estoy sometido una solución a un ejercicio. Fue solución. Somos pacientes. Distintos tipos. Pero no agrega. Igual discutimos en el pasado. Claro, pero eso que se ve como que
Claro. Porque le doy el pase al pase. O cinta, porque me voy a acercar. Pásale el paso, ahora en línea. Lo mismo para el otro lado. Mi primera opción, aquí está el paso. Entonces, como subiendo la posición y pasar el paso. Ponele que hay una defensa entre y uno avanzado. Ya, sobrepasar primero al a la izquierda, a la derecha. Y el vivo va a ser el alojamiento para atrás. Y si ahí pasa el central. Ya, lo que quede se va. Por ejemplo, si este se muere, sí. Entonces debería bajar. La opción con bloqueo y la opción con los pies del que Sí, eso es información. O sea, el paso. Y ahí la segunda. Con el bloqueo y el deslizamiento. Primero es el recibo y el paso por el otro lado. Parece que aquí que puedes subir una distancia. está entre líneas. No, el pase primero.
Hay una pregunta. ¿Te lo espera acá? ¿Te lo espera entre líneas? Ah, no, la queda. Y uno que se pasa y lo que decías tú después es que el bote no se queda así también, sino que acompaña contra uno así. O sea, lo único que se
80. Yo comencé a comprar ¿Cómo sacar el PIB? Entre 3 y 2. Igual te echen un pío ahí que sea. Sí, yo igual que Esa sería la base de lo más complejo. Claro, ya, dos defensas de la misma situación, la primera situación que lanzaste. La segunda situación es que te da el paso sí.
campeones. ¿De qué? De todo. ¿Que vaya a alguna categoría? Oye, eso sí, Es que está bien. situación 2 versus 2, que lo orden. El central inicia el movimiento atacando hacia afuera, hacia el lateral, hacia el defensor exterior y central. Esto obliga a la defensa a desplazarse y generar más facilidad. Entonces inicia el movimiento atacando hacia afuera, hacia el Vamos a volver para acá y vamos a retomar. Entonces, explicaciones que estaban faltando para ustedes. Primero, ese trabajo que están haciendo lo terminan hoy. Por favor, me lo mandan. Mañana vamos a hacer lo mismo con un sorteo también, pero con la situación de 3 contra 3. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades en el trabajo 3 contra 3. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes entiendan que estas posibilidades de juego de 2 contra 2, que hicieron acá, que hicieron ahí, etc., son situaciones que ustedes pueden y, en mi opinión, pueden trabajar en entrenamiento. Y estas situaciones van a demorar 2, 3, 4, 5 meses, no hay ningún problema. Estamos en un proceso de formación. Y lo importante es que el jugador se acostumbre, Pedro se acostumbre con Antonio, Pedro de puntero, Antonio de armador. Ahora Antonio de puntero, Pedro de armador. Pero después Pedro va a jugar con José de central con pivot. Porque si no, hacemos una especialización precoz en posiciones y entre jugadores. Y eso no es positivo, porque no sabemos cuál va a ser la evolución de estos chicos. No sabemos también si ellos van a tener la posibilidad de la continuidad. Entonces, tenemos que entender que en este trabajo de 2, además de cambiar las posiciones, van a cambiar quiénes son los compañeros. Claro que yo no puedo cambiar los compañeros en todo entrenamiento, porque si no, él no aprendió nada y el otro también no. Entonces tengo que dejar los 4, 5, 10 entrenamientos, no sé. Ustedes lo tienen que organizar juntos, en esa posición, para que se conozcan. ¿Ah? A mucho tiempo atrás, había un armador central, Balic, que jugaba en Yugoslavia, y no me acuerdo el nombre del pibón, pero se conocían de memoria. Se miraban y ya sabían lo que iban a hacer. Entonces, eso que es lo que me parece que es extremadamente importante. Jugaban juntos en el club, cuando iban para la selección, estaban juntos. Entonces, entre los dos definieron partidos. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de juego entre dos de comunicarse sin andar con mucha complicación. Y en mi opinión, balonmano hoy es eso, juego de 2, juego de 3. Si dominás el juego de 2, dominás el juego de 3, no hay muchos problemas. Claro, precisamos, por ejemplo, de las grandes movimentaciones para crear los espacios para que el juego de 2 o el juego de 3 se concretice. Pero digamos que esas movimentaciones, por ejemplo, la salida del pivot con el cruce por detrás del central,
Cuando el pivot sale y cruza por detrás del central, está a 30 metros del arco. O sea, todo el mundo sabe que ese no va a hacer nada, que todo el mundo sabe que él va a caer de segundo pivot, va a caer de pivot en algún lado, entre primero y segundo, entre segundo y tercero, y que central va. ¿Y a dónde va de pivot? Entre primero y segundo es una cosa, va entre segundo y tercero es otra. Y ese central lo mismo, va a dónde va. Entonces, ahí que viene el juego de dos. En el momento de definir que esa movimentación inicial que se hizo para no solamente el ataque, estar más o menos entendiendo, opa, viene algo, cuando también la defensa comenzar a pensar qué es lo que van a hacer los de ataque, dónde están. ¿Ah? Es decir, tratar de confundir, digamos, con esa movimentación que no sirve para nada, solamente para eso, no sirve para nada en el sentido de que es solamente para humo, no es fuego, es humo para tratar de distraer un poco a la defensa. ¿Okay? Entonces yo preciso que ustedes después me digan dónde está, me lo envíen para poder eventualmente hacer alguna sugestión, etc. Ese es un tema de evaluación. Mañana vamos a hacer el de 3 contra 3, también lo tenemos como un tema de evaluación. Por eso preciso que me lo manden o que me digan, está en el site, ¿tá? Como yo soy muy malo en eso, tienen que indicármelo, ¿sí? Que yo lo pueda anotar y entender. ¿Cuál es la idea? La idea es, por ejemplo acá, viendo los 3 comportamientos defensivos. ¿Cuáles son todas las posibilidades? Ahora, una de las cosas que no sé si lo vieron, que lo tienen que pensar, ¿tá? Es la siguiente. Si yo hago un trabajo así, bárbaro, se la pasó, bueno, quiere correr, pero este no consigue definir. Yo preciso tener un pasador en algún lugar al que este jugador le pueda pasar la pelota para dar secuencia y que se organicen nuevamente y vuelvan a atacar. Yo lo puedo tener así, o puedo estar así, por ejemplo. Un atacante, un atacante, un atacante, un atacante. También es un juego de 2 contra 2. Lo que pasa es que, vamos así, ¿eh? Lo que pasa es que este hizo la acción, no salió, se la pasa a este, se la pasa al segundo. Para que tengamos la continuidad del juego posicional. Porque si no, matan la acción acá y tengo que volverme a acomodar. No es lo que pasa en el juego. ¿Sí? Entonces, tener el pasador en algún lugar para poder dar continuidad al juego, para que se puedan organizar nuevamente en el juego posicional. ¿Ah? Y esos 2 que entran, o esos 3 que entran, o solamente entran 2 cuando hacemos el juego de 3, vean las posibilidades. Bueno. Más o menos eso para que didácticamente consigan entender cómo estructuramos los ejercicios. ¿Okay? Dudas. Vamos. Juego posicional, juego con el pivot. ¿Cómo podemos iniciarlo? ¿Qué sugestiones les puedo dar para iniciarlo? No significa que lo mejor, pero algunas alternativas. Hoy en día el juego con el pivot es fundamental. El juego con el pivot es hoy en día entre 30 y 35% de los goles en un partido. El juego con el pivot. Entonces, ese juego con el pivot solamente va a funcionar si hay un juego posicional correcto. Y el juego posicional correcto comienza con el decálogo. Jugador que corre para recibir, que cambie de dirección, cambie de velocidad, que haga el brazo, que entra entre 2, que lo ve el arquero, que lo ve, ¿sí? El decálogo, que lo tienen que ir trabajando. Lo vamos trabajando con ejercicios, por ejemplo, como este. Porque el principio básico del juego posicional es, coloqué el pie 9, lanzo. Lanzo con apoyo. No sé si ustedes han acompañado observación de juego. Hoy en día, prácticamente, no hay lanzamiento en suspensión. Las mujeres todavía hay algunas, pero muy pocas. La mayoría continúa, hoy la mayoría lanza mucho con apoyo y está volviendo a ser muy utilizado el lanzamiento de cadera. Lanzamientos que, por ejemplo, 10 años atrás el de cadera había desaparecido y el lanzamiento con apoyo era pocos que lo usaban. La mayoría saltaba y ¡pum! ¿Qué es lo que pasa hoy? Ese 1, 2, 3 salto es tan lento que la defensa se acomoda. Entonces, lo importante hoy es la sorpresa del lanzamiento rápido acá o de cadera.
aquí contra el brazo, etc. Eso ha vuelto. Entonces, en ese tipo de ejercicio es que lo que tenemos que hacer es variar el tipo de lanzamiento. ¿Se acuerdan del péndulo? Dentro del ejercicio, tácticamente lanzar. Bueno, pero ahora vamos a darle una tarea coordinativa diferente para un lado o para el otro en ese péndulo. ¿Qué es lo que pasa y cómo podemos trabajar con el pivot? Una posibilidad de comenzar, porque los chicos no lo ven, al pivot. Entonces podemos hacer un ejercicio simple donde pase y en el momento en que B viene a ayudar a A, hay devolución para lanzar. O el atacante 2 se la pasa al 4, que entra entre 2 y lanza. Si B viene, hay que devolver. Si no viene, pero siempre en ese movimiento de juego posicional, armar el brazo, entrar entre 2, etc. O sea, estos ejercicios me sirven para trabajar, para mejorar la calidad de juego posicional y eventualmente entonces mejorar la relación con el pivot. Ahora ustedes me van a preguntar, estás hablando del pivot y hasta ahora no apareció el pivot. Es que no va a aparecer si el armador, el jugador de primera línea, no haga su parte de forma correcta. O sea, el pase al pivot solo existe cuando el ataque es lo suficientemente fuerte para hacer que los defensores crean que ese jugador va a lanzar. Entonces trabajamos la idea, entró entre 2, hay opción, lanzo, no me salieron a marcar, cerró B, pase, hay devolución. Entonces vamos a ir trabajando con ejercicios de este tipo en paralelo con los ejercicios de pase al pivot. Pero vamos a tener un grupo haciendo este tipo de trabajo, vamos a tener un grupo del otro lado haciendo otro tipo de trabajo. Y los vamos alternando porque todos tienen que pasar por todas las posiciones. Cerró, devolución. No cerró, lanzo. ¿Okay? Esa va a ser más o menos la idea de los principios. Para después tener jugadores que hagan cosas como este tipo acá. Y el segundo, que era el que estaba marcando el pivot, todavía está preguntando dónde está. No sé si se dieron cuenta que está mirando para un lado, mirando para el otro. Ahora, ese pase no es improvisación. Ahí hubo entrenamiento, hubo trabajo de 2, donde el tipo va a trabajar la parte, el péndulo. Ahora la tarea es técnica, ahora la tarea es táctica. Y ahí entonces vamos a tratar después de hacer una secuencia. ¿Cuál es la idea? Vamos para acá. Tengo un pasador y en el momento en que este jugador da los 3 pasos, viendo al arquero que le va a levantar el brazo o teniendo a alguien atrás del arco, pongan la red por favor, teniendo a alguien atrás del arco con un cartoncito rojo, amarillo, verde, donde el tipo tiene que entrar, ver al arquero, ver la señal, este jugador va a estar de espaldas mirando para allá. Comportamiento 1. Este jugador está de espaldas mirando para allá. Comportamiento, ahí entonces lanza después de haber dicho el color. Comportamiento 2. Este jugador gira. Pase picado. Después vamos al comportamiento 3. ¿Será que gira o no? Entonces ya reconocimos 2 comportamientos diferentes. No gira, lanzo, gira, pasa. Y ahí vamos a trabajar entonces después la alternativa. Bueno, la variación de ese ejercicio es colocar 2 pivots. Los 2 pivots para el lado de afuera, mirando para el lado de afuera. Los 2 pivots
pasa. Giró el 7, pasa. Ahora va a girar el 8, pasa. Ahora va a girar el 7 o el 8. Ahora van a girar los dos. ¿A quién le paso? En ese gráfico ahí. Giró el 7, que es el que está del lado izquierdo, y giró el 8, que es el que está del lado derecho. ¿A quién le paso? ¿Hay alguna a mi amigo, ¿eh? Anda feo, ¿no? ¿A quién se la paso? Los dos giraron al mismo tiempo. ¿A quién le paso? ¿Por qué? Porque sentí, percibí primero que entonces. Estoy acá, soy el 7, el otro está 7 derecho. La opción es pasársela al que gira sobre el brazo de lanzamiento, porque va a tener más facilidad para lanzar. Fíjense entonces que no es solamente ver, cuando también decidir cuando veo cuál es la mejor opción. Y ahí continuamos siempre en el gráfico, por ejemplo, el 2 es el que hace el pase. ¿Sí? Yo prefiero tener un jugador en el extremo, por ejemplo, ¿ah? O un jugador en el lateral, en la otra lateral para hacer el pase. O puedo tener, por ejemplo, un extremo, un lateral, el 4 y el 2. Que hagan el juego posicional, ¿sí? Que haga por lo menos 2 o 3 pases y ahí yo llego y veo qué es lo que pasa. Este tipo de ejercicio así es muy aislado. ¿Sí? Son 2 jugadores que se la pasan. Y el otro problema muchas veces en los ejercicios, vamos a volver para acá, es cuando el jugador tiene el balón y él inicia la acción. Eso no es bueno. Fíjense que el número 2 ahí es el que inicia la acción. No es interesante porque el que inicia la acción, está con el balón, inicia la acción, él determina los tiempos de acción. Y en un juego no soy yo el que determina los tiempos de acción, siempre son mis compañeros. De ahí la importancia entonces de tener la acción de pase. Alguien que me la pase. ¿No? Aquí, por ejemplo, el 2 se la está pasando al 4 y el 4 tiene que definir. Para mí sería mejor, por ejemplo, tener al extremo derecho que se la pasa al armador derecho, que se la pasa al armador central, que se la pasa al armador izquierdo. Y ahí el armador izquierdo hace el juego con el pivot. Yo tuve 3 o 4 momentos de juego posicional antes. Está para entender la idea, no dejarlo tan aislado. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Porque una de las cosas importantes es el trabajo de pase en diagonal. Hoy en día se usa muy poco, lo ven muy poco al pivot en la diagonal contraria. Entonces hay que trabajarlo porque es una opción muy pero muy interesante. Toda la defensa generalmente se viene mirando dónde está el balón. Y ese allá ganó la posición y no se la pasan. Y como hoy tenemos la ventaja de que no puedo darla con el pie, ese pase en diagonal pasa a ser un pase muy productivo, principalmente cuando es un pase indirecto. Y ahí lo vamos colocando, complementando con algunos defensores. Esos defensores pueden estar teniendo tareas diferentes. Por ejemplo, en este ejercicio donde tengo los 2 pivots, yo puedo colocar cono y un defensor haciendo un movimiento en 8. Para que cuando hacemos el trabajo de pase y este entra, tenga que calcular en su momento de pase dónde está ese defensor. El tiempo de pase, la calidad del pase, porque este defensor no está obligado a marcar. Está haciendo el trabajo de desplazamiento defensivo, está entrenando su movimiento de desplazamiento defensivo. Claro, siempre que vengo acá voy a marcar, siempre que vengo para acá vuelvo en diagonal, voy a tratar de marcar. Podemos colocar un defensor, podemos colocar 2 defensores. Es decir, para darle una dinámica más real al juego. Podemos tener 2 defensores haciendo movimiento en 8 también. ¿Okay? No sería problema. Podemos tener, y ahí viene un paso más difícil, un defensor acá, donde le complica, por el hecho de estar adelante, el ver. No se olviden que este jugador, siempre que entra, tiene que ver al arquero, decir el brazo, etc. ¿Sí?
dificultad de visión. ¿Ok? Ahí él tiene que calcular las distancias a las cuales va a entrar. Situación como esa, por ejemplo. Le colocas bueno, acá no se usa, en Europa se usan mucho los muñecos esos de inflables. Le colocas pues no tenemos muñecos, bueno, colocar el jugador. ¿Okay? Lo que sí, por favor, no coloquen al arquero suplente. Porque los arqueros tienen el derecho de entrenar también. Entonces, hagan que el arquero va a trabajar del otro lado. ¿Sí? No usen los arqueros como un poste. Yo, cuando era entrenador, lo hice mucho. Y hoy me arrepiento, pero ya está. Pero es un error. ¿Okay? Le sacamos un poco la participación. Ese defensor a 9 metros, tipo de comportamiento que va a tener. Son 3 ejercicios diferentes, son 3 variaciones diferentes. Dependiendo del comportamiento defensivo, va a ser el comportamiento de ese jugador número 4 con sus 2 colegas. Ahora, en esa situación, vamos a ir. Comenzamos entonces a entender un poquito. Islas Faroe no llegan a los 100.000 habitantes y están destruyendo con un juvenil y en el adulto de una forma que nadie lo esperaba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un trabajo hecho por la Federación extremadamente consciente de la divulgación del deporte, etcétera, etcétera. Y hay mucho, pero mucho trabajo de entrenamiento. Y son fuertes, Son tipos caminados bien fuertes. Pero fíjense, no son coincidencias. Vamos a trabajar ahí. ¿Y qué es lo que pasa en una situación como esa? Las opciones que tenemos de acuerdo con el comportamiento. Pero vamos a lo siguiente. En esa situación sale el defensor A. Vamos a trabajar la finta para el lado donde hay espacio. Si sale el B, vamos a trabajar la finta para el lado donde hay espacio. Pero ahí comenzamos a tener las posibilidades del pivote. O sea, desde el lado izquierdo era un trabajo, desde el lado derecho es un trabajo para hacerlo en el juego de 2 contra 2. ¿Sí? Pero ahí vamos a colocarle el pivote. Sale el B. Pivot desplaza. Pasa. ¿Sí? No sale ninguno de los dos. Lanzo. ¿Ok? Hay que tener agallas, como quien diría, para hacer una cosa de esa. Pero es la situación anterior, ¿sí? Solo que para el otro lado. Salió el defensor B. Pivot desplaza, defensor acompaña. O de 2 contra 2. ¿Sí? El espacio que queda libre. ¿Se dan cuenta de que esto es entrenamiento en sistema y que esto precisa estar organizado y planificado? Esta es una otra opción. Y esa tiene que ser entrenada. Porque esto se da entre el central, por ejemplo, y el pivot, esto se da entre el lateral y el pivot, esto puede darse entre el extremo y el pivot. ¿Okay? Entonces es preciso trabajar ese concepto de 2 contra 2 en cada una de las posiciones y con cada uno de mis jugadores.
lado. Es lo mismo, pero no es igual. Complicado, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la dificultad de acá? Diferente del anterior. Ese pivot tiene que acomodarse para lanzar, porque teóricamente no es zurdo. Pero el pase también es más difícil, porque el pase no es acá, el pase es acá. Ese pase es más difícil. Entonces, ese pase se presta más llevarlo y pasar, llevarlo y pasar, o que ese pase picado acá, porque ese pase picado acá estoy adelante del defensor. Entonces son los elementos dentro del péndulo, memoria de trabajo, memoria de largo plazo, información que viene de abajo, información de arriba, con base en esos procesos de atención. Ahí tengo el péndulo. Ya para entender la idea, por qué péndulo, vamos trabajando. Ahí tenemos una cuestión de variabilidad técnica. ¿Ah? Estamos acá. Podemos tener una variabilidad táctica, no hay problema, pero primero tenemos que llamarlos y conversar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos hacer? Conocimiento, entendimos la idea, vamos a tratar de hacerlo. No sé si cuando se los muestro acá y se los muestro acá entienden cómo es el proceso, cómo es la didáctica para tener una cierta eficiencia cuando hacemos trabajos tácticos. Está lo mismo. Y siempre el trabajo de reconocer las posibilidades de lanzar o no lanzar. Uno ofensivo, uno defensivo, ¿verdad? No soy muy amigo de este tipo de situaciones, porque cuanto más voy encima del defensor, ahí ya lo tendría que haber pasado. Cuanto más arriesga, más corre el peligro, digamos así, que la defensa te agarre o te baje el brazo. Tuvo suerte de que en ese movimiento, ahí no le agarraron el brazo. Porque teóricamente ese segundo defensor, para pararlo, no tendría que haber dejado levantar el brazo, tendría que haber bajado el brazo. Siempre que estoy dentro de los 9 y alguien entra, lo primero que tengo que ver es el brazo. Bajarle el brazo, porque yo sé que entró el 9 y quiere tirar. Entonces bajarle el brazo. Así funciona el defensor. Bajarle ahí. Ahí. ¿Ven que llego tarde a bajarle el brazo? Y el último de los trabajos más difíciles, el trabajo con el pivot es el bloqueo. En mi opinión, es el que tenemos que trabajar más tarde. El bloqueo. Primero con un espacio fijo, por eso esa cruz en el defensor, ¿tá? Le colocas un cono, le colocas un muñeco, lo que sea, una cosa fija, para que aprendan o calculen el timing, el tiempo de acción. Porque generalmente los tiempos de acción son diferentes dependiendo de quién es el pivot y quién es el armador. Entonces ellos tienen que acostumbrarse a los diferentes timings. La idea es que va a caer con 2 pies y va a salir sobre el brazo de lanzamiento. Y ahí viene lo mismo para el brazo contra el brazo de lanzamiento. Y ahí viene uno de los aspectos más difíciles para entrenar, pero que es importante entrenarlo con bastante tiempo y que los chicos entiendan primero teóricamente o por el hecho de ustedes decirle que es lo siguiente. Esta es la situación. Hay un bloqueo. Hay un bloqueo. Ese es el otro defensor. Situación de juego de 2 contra 2. Tenemos los pasadores por acá, ¿sí? Tenemos los pasadores por acá. En esta situación, que este jugador está con el balón, tiene la finta y sale, hay obligación acá de lanzar. Hay obligación de lanzar. En esta situación,
donde el defensor vino junto, hay obligación de pasar. Y esa obligación de pasar es siempre al espacio donde el segundo defensor dejó. Tenemos un problema de que muchas veces los chicos hacen equivocado y nosotros no le prestamos atención a lo siguiente. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Defensor, atacante, viene el pivot al bloqueo. Y muchas veces cuando él sale, este defensor, el segundo defensor vino a marcarme. Entonces, ¿qué acontece acá? En el momento que él vino a marcar, va a hacer el cambio de marcación, lo va a marcar a él. Este pivot hace esto. Se esconde atrás del defensor. Él tiene que girar, pero 90 grados. Acá hay un defensor y él tiene que ir a buscarla acá. Él la tiene que ir a buscar al espacio del segundo defensor y no acá, porque si no él está en línea de pase. Ese es uno de los errores más comunes y corregimos muy poco y que más ocurre, donde este jugador hace así y la quiere recibir, no la va a recibir nunca. La tiene que ir a buscar atrás de ese defensor que salió ahí. Si no vemos los detalles y no tenemos claro qué tipo de acción está ocurriendo y cuáles son los elementos a percibir para mejor tomar decisión, la cosa no funciona. Lo mismo con el bloqueo del lado contrario, lo mismo. No esconderse atrás del defensor, ir a buscar siempre atrás del segundo. En caso de que salgan los dos. ¿No? Aquí tenemos un trabajo donde dependiendo si el pivot sale, se desplaza lateral, hay pases. Si el pivot no se desplaza lateral, lanzado. Es un trabajo de diagonal contraria que nosotros decimos. Fíjense, si el armador derecho, vamos de este lado, ¿no? Si el armador derecho entra y el pivot, él entra para adentro. Si el pivot entonces, cuando este hace esto, el pivot viene para el lado contrario, diagonal contraria, pase. Si el pivot se queda, lanza. Si el pivot se queda, fija a los defensores. Si el pivot se mueve, teóricamente, el defensor está en la duda, ¿salgo o me voy con el pivot? Entonces, vamos a ir trabajando la posibilidad. Esa ni yo sé de dónde la sacó, ¿eh? Tiene ojos en la nuca. Ese jugador parece que tiene ojos en la nuca. ¿Cómo lo vio el pivot? Y los que están jugando ahí no son dos comunes, ¿eh? Y los cubanos no son tan comunes. Pensar que en una época, en los años 90, nos ganaban a todos por más de 10. Y hoy en día a Argentina y a Brasil no le ganan, pero no sé cómo están ustedes con Chile, con Cuba. ¿Han ganado, ¿eh? Sí. ¿Qué significa eso? Nosotros el Panamericano de Cali Junior, confirmar que 2 veces contra Ajá, y ahí. De ellos. Ahora, en los últimos años, tuvieron un momento muy difícil, después de Castro que muere, tuvieron un momento muy difícil económico y no tenían cómo salir. Y ahora que medio que se flexibilizó, están permitiendo que los jugadores salgan. Y ahora puede ser que vuelvan a tener, digamos así, por el hecho de estar jugando en Europa, puede ser que vuelvan a tener un equipo más o menos razonable. ¿No? Pero tuvo una época ahí entre los años 2000, 2010, 2015, que estaba realmente no conseguían salir, no había plata para
relación a cómo hacer los trabajos o entregar los trabajos. Mañana tenemos también una hora, más o menos una hora y media, para trabajar el 3 contra 3. Y ahí. Estamos terminando acá. Para el almuerzo. ¿Bien? Contando para el almuerzo. ¿Para el almuerzo? No, no van a almorzar. Bueno, calma. Entonces, tú, ¿no? Ok. Hay una niña en el baño. Reunimos los grupos, vamos a dar secuencia, vamos a esperar que venga el vale de alimentación y ahí nos vamos para el almuerzo. A la tarde, a las 15 en el mismo lugar y vamos a ver. Hoy ya vamos a tener por lo menos 3 grupos trabajando el primer trabajo que hicimos el primer día. ¿Se acuerdan de la tarjeta? Bueno, los que son en el grupo van a designar a 1 o 2 que van a ir alternando y van a asumir el entrenamiento. ¿De acuerdo? Y yo voy a estar mirando y criticando. ¿Ah? Escucho ofertas. Escucho. Yo soy inamovible, pero escucho ofertas. Estoy abierto, no, nada debe ser muy inflexible. Escucho ofertas.